Agradezco también a los compañeros y compañeras becarios y becarias del Centro de Investigaciones y a todos los que nos están acompañando hoy. Bueno, un poco como decía Esteban, la idea hoy es hablar un poco sobre mi tema de investigación. Yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre la herencia de riquezas, pero además me interesaba vincularlo con algunos temas de actualidad. Y antes de empezar, voy a hacer dos aclaraciones. Una, hay gente que está confundida y cree que esta es mi defensa de tesis. Estoy esperando para después de la pandemia para entrar en tesis, así que esta es una presentación de algunos de los avances, pero no la tesis en sí. Y la segunda salvedad que quiero hacer es con respecto a el tipo de abordaje que voy a realizar, sobre todo con la tradición de la filosofía política en la que yo me inserto. Es muy común dentro de los abordajes académicos, más aún dentro de la filosofía política y más aún en la rama de filosofía en la que yo voy a centrar mi análisis, no hacer abordajes políticos con nombre y apellido. Es decir, tratar de evitar meterse en los debates cotidianos y hacer filosofías con nombre y apellido, lo que se llama, o meterse en el barro de los debates y de la política actual. Yo me voy a desentender de esa tradición. Yo creo, al contrario, que hay que comprometerse con los temas que se están debatiendo, y mi idea un poco es partir de lo que se está debatiendo hoy, actualmente, en los medios de comunicación y en el debate político cotidiano, para partir de ahí hacer un abordaje filosófico de algunos de los presupuestos e ideas que están detrás. Un poco, como lo mencionaba Esteban, mi ponencia se llama Meritocracia, Capitalismo y Herencia, y vamos a empezar, como bien le decía, haciendo referencia a una de las frases que dijo el presidente, parafraseada acá un poco por Infobae, pero que dijo el presidente en un discurso hace poco, que dijo: el mérito no es lo que nos hace crecer. A partir de este discurso, y ya antes se venía hablando sobre el mérito y la meritocracia, empezó un abordaje mediático masivo sobre la idea del mérito y la meritocracia en diferentes medios de comunicación. Voy a abordar algunos de los ejemplos de discursos cotidianos, públicos, en donde se hace abordaje del mérito. En el programa, ya no sé si se sigue llamando el programa de Mirta Legrand o ya es el programa de Juana Viale, pero en una mesa que hubo con la Nata, haciendo referencia al gobierno nacional, dice: les molesta el mérito, me parece increíble. ¿Vos qué preferís, que te opere un cirujano bueno o uno malo? Ante esto, Juana responde: hay que laburar para llegar a un lugar y no que nos regalen nada. Sin comentarios al respecto. Después vamos a abordarlo más a fondo. Posteriormente, Batistuta se sumó al debate sobre el mérito con un tuit en donde de alguna forma hace una suerte de apología a la idea del sacrificio personal, del esfuerzo, y la idea de que estos tipos de ideales llegaron a donde él llegó en un tuit que también levantó bastante controversia. Lo que me interesa a mí ver es, partiendo de este debate o que se ha presentado en los medios de comunicación, ver qué implica la meritocracia como ideal. Es decir, cuáles son los fundamentos y qué nos exige o qué debe exigirnos la meritocracia si es que estamos comprometidos con este ideal. Resumidamente, se puede pensar o se puede decir que la meritocracia es un sistema político de distribución de ciertos bienes. Esto es importante, voy a hacer hincapié luego en esto. Bienes como los recursos económicos, por ejemplo, el dinero, el capital, y las posiciones. Por posiciones me refiero a cargos, ocupaciones, puestos de trabajo, a partir del esfuerzo y los talentos individuales. ¿Bien? Entonces, en este sistema político, el mérito es un criterio, un parámetro a partir del cual se distribuyen bienes. Y acá hay que hacer algunas aclaraciones. Por un lado, hay otros criterios de distribución. Es decir, otros sistemas políticos adoptan, o sistemas mixtos, adoptan otros criterios de distribución de, por ejemplo, los recursos económicos. Así podemos encontrar, por ejemplo, el criterio marxista de distribución, que dice que hay que distribuir los recursos económicos de acuerdo a la necesidad de las personas. Esto siguiendo de alguna forma el aforismo marxista de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su necesidad. Hay otros criterios de distribución. Uno, por ejemplo, sería el igualitario, que no es exactamente lo mismo que el marxista. Un criterio igualitario dice que hay que darles a todos por igual, es decir, a todos la misma porción. En el debate sobre la meritocracia, yo no sé si es porque estaba justo viendo el programa de Juana Viale o porque lo sigue Batistuta en Twitter, pero el Papa Francisco también se sumó al debate sobre la meritocracia y él en un Twitter
hace referencia a un criterio igualitario de distribución a través de unos versículos de la Biblia en donde se propone darle a cada cual la misma porción. Por último, también se puede mencionar, entre muchos otros, un criterio rawlsiano que proviene de John Rawls, un filósofo político del siglo XX, que él propone distribuir los recursos económicos de acuerdo a la forma que beneficie a los que menos tienen. Es decir, acepta que haya desigualdades en las distribuciones económicas si estas desigualdades funcionan para que los más talentosos o las más talentosas trabajen más y esto beneficia a los que menos tienen, es decir, a los más pobres. Estos son algunos otros criterios, pero lo interesante ver es que no es que el único criterio que existe de distribución de bienes es el mérito, sino que existen otros. La meritocracia adopta como criterio principal para distribución de ciertos bienes el mérito. Pero acá un tema importante, que incluso la meritocracia establece que no todos los bienes se van a distribuir por el mérito. Hay algunos bienes, y bienes es entendido en un concepto amplio, por ejemplo, los derechos o las libertades, que incluso en una meritocracia no son divididos, no son distribuidos de acuerdo al esfuerzo y los talentos individuales. Por ejemplo, no es que la libertad de expresión se va a conferir a aquellas personas que se esfuercen para que le den libertad de expresión. No, los derechos, las libertades, incluso en una meritocracia, van a ser distribuidos a todas las personas por igual. Ahora, uno de los desafíos que tiene la meritocracia como sistema político es cómo medir el esfuerzo y los talentos individuales. Si el parámetro básicamente el criterio a partir del cual se dan los recursos es el esfuerzo y los talentos, la gran pregunta es cómo hacemos para saber quién se ha esforzado y es talentoso y quién no lo es. Acá una analogía que puede funcionar bien es con la idea de una carrera. Para que una carrera sea justa es necesario que todas las personas salgan desde el mismo punto inicial, desde la misma línea de salida. Lo mismo tiene que pasar con la meritocracia. Para saber exactamente qué esfuerzo y qué talentos tienen las personas, es necesario que todos salgan desde el mismo punto de salida y luego podremos ver con la analogía de la carrera, los que hayan llegado más lejos, los que hayan llegado más rápido son los que más se han esforzado y quienes más talentos tengan, y los que no, no. Ahora, ¿cómo hacemos para trasladar esta idea de carrera justa, un mismo punto de salida, a las instituciones y a un sistema político? La idea que de alguna forma trata de adaptar esta idea del mismo punto de salida es la idea de igualdad de oportunidades. Se ha trabajado mucho sobre la idea de igualdad de oportunidades, acá vamos a hacer un desarrollo más bien corto porque no es el tema principal, pero es un tema que va a tener mucha importancia, como vamos a ver, para el abordaje de la meritocracia. Entonces, como dijimos, para que la meritocracia funcione, tiene que haber igualdad de oportunidades. ¿Qué es igualdad de oportunidades? Tienen que haber las mismas chances efectivas para que las personas puedan desarrollar sus talentos y acceder a las posiciones más privilegiadas. Entonces, en esta mirada, la igualdad de oportunidades es un medio, es un instrumento para saber exactamente o genuinamente cuánto merece cada persona. ¿Bien? Solamente si garantizamos igualdad de oportunidades vamos a poder ver cuánto se ha esforzado y cuántos talentos tiene cada individuo. Ahora, la pregunta que nos podremos hacer es ¿por qué es atractiva la meritocracia? O sea, ¿por qué se usa este concepto y qué la vuelve de alguna forma una idea o un sistema político que es intuitivo para muchos y muchas de nosotros y nosotras? Hay dos ideas fundamentales que están detrás de la meritocracia y que de alguna forma la justifican, que es por un lado la idea de eficiencia económica y por otro lado la responsabilidad individual. Empezamos por la eficiencia económica. Una de las cosas que hace de alguna forma defendible la meritocracia es que es eficiente económicamente, es decir, que produce resultados que son más eficientes que otros criterios de distribución de bienes. Por ejemplo, una de las grandes críticas que se le realiza al criterio marxista de distribución de cada cual según su necesidad es que no produce incentivos materiales para que los más talentosos, para las personas con más capacidades, trabajen más o ocupen puestos importantes. La pregunta sería, ¿por qué alguien va a esforzarse más, siendo que va a recibir la misma recompensa que alguien que no se esfuerce más? Recordemos que en el criterio marxista, cada cual recibe de acuerdo a su necesidad, no de acuerdo a cuánto se ha esforzado. De alguna forma, la meritocracia permite adaptar el sistema político a una idea de eficiencia económica, resultando así un ideal que puede ser defendible por las consecuencias, o sea, se puede hacer una defensa consecuencialista, utilitarista, de la meritocracia como sistema de distribución de bienes. Y por otro lado, otra idea que resulta atractiva de la meritocracia es que lleva a cabo el ideal de responsabilidad individual. ¿Qué es la idea de responsabilidad individual?
Es la idea de que las personas no deben ser castigadas ni premiadas por circunstancias que son ajenas a ellas, ajenas a su voluntad. Es decir, que el destino de las personas debe estar determinado por lo que ellos hacen, no por circunstancias moralmente arbitrarias. ¿Y qué son estas circunstancias moralmente arbitrarias? Son todas esas circunstancias, todos esos factores que son ajenos a la voluntad de la persona. Por ejemplo, una persona no es ni puede ser responsable del barrio en el que nació, o si nació siendo de clase media, clase baja o clase alta. Estas son circunstancias que, de acuerdo a la idea de responsabilidad individual, no deberían marcar el destino de las personas. Y justamente lo que vuelve atractiva la meritocracia es que al garantizar una igualdad de oportunidades y al establecer que los recursos económicos y las posiciones van a ser atribuidas de acuerdo a los esfuerzos y talentos de las personas, entonces no va a ser las circunstancias sociales las que van a determinar la suerte del individuo, sino va a ser justamente su esfuerzo. La lotería social no tendría un papel en la meritocracia como sistema político. Ahora, ¿qué pasa si existe una meritocracia y no hay igualdad de oportunidades? Un poco lo vamos a ver esto con dos frases y vamos a ver cómo los fundamentos de la meritocracia se caen si no garantizamos igualdad de oportunidades. Antes hice un poco de trampa, la frase de Alberto Fernández, antes la había recortado, iba un poco más, decía un poco más, y creo, esta es una interpretación, que Alberto en realidad lo que estaba criticando no era la meritocracia como ideal, sino la idea de una meritocracia sin igualdad de oportunidades. Porque él continúa diciendo, el más tonto de los ricos tiene muchas más oportunidades que el más inteligente de los pobres, haciendo referencia a nuestra sociedad. ¿Qué implica esto de que personas con más talentos, más inteligentes, tengan menos oportunidades que otros? Bueno, lo que ocasiona es justamente lo que la nata tenía de preocupación que ocurra, que el cirujano o cirujana que tengamos no va a ser el mejor cirujano que podríamos tener, sino aquel que tuvo la suerte de nacer en una clase social más acomodada que otras personas. Y esto produce resultados económicos menos eficientes de los que podríamos tener. No tenemos los mejores cirujanos o cirujanas si no tenemos igualdad de oportunidades, sino tenemos un resultado subóptimo. Tampoco tenemos los mejores o las mejores ingenieros o ingenieras. Entonces tenemos una sociedad en donde los cargos no están ocupados o los recursos económicos no son distribuidos por aquellos que están más capacitados o que producen los mejores resultados, sino por otros criterios. Y esto no es eficiente económicamente. Y por otro lado, ¿qué pasa con la igualdad de oportunidades, con la meritocracia sin igualdad de oportunidades? Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, haciendo referencia a nuestras sociedades, él dice, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzos que hagan. ¿Y cuál es el problema de este? Bueno, significa que la lotería social, la clase social en que uno nace, termina siendo muy determinante del destino de las personas. Y si esto pasa, no se está honrando la idea de responsabilidad individual. Y de esta forma se socava la meritocracia. Entonces, meritocracia sin igualdad de oportunidades no permite garantizar eficiencia económica ni honrar la responsabilidad individual, socavando los cimientos de este sistema político. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hace aquellas personas que defienden la meritocracia ante esta situación? Bueno, yo les propongo tres alternativas, pueden ser combinables. Por un lado, si ellos realmente desean ser meritocráticos, meritocráticas, deberían preocuparse por asegurar la igualdad de oportunidades. Y asegurar la igualdad de oportunidades implica tomar políticas activas por parte del Estado para igualar esta línea de salida. Y con políticas activas me refiero a garantizar una educación pública, gratuita, de calidad para todas las personas. Implica también el acceso a servicios básicos para toda la población, como electricidad, como gas, como servicio de Internet. Y además, garantizar un piso de derechos básicos para todos. Si hay hambre, no puede haber igualdad de oportunidades y por eso no puede haber meritocracia. Entonces, se tiene que garantizar vivienda y alimentación para todas las personas. Y esto implica un aumento en el gasto público, un aumento en el rol del Estado en la economía para garantizar igualdad de oportunidades. Dudo, no sé por qué, pero dudo que las personas que defienden la meritocracia, o alguna de ellas, no voy a ser tan malo, algunas de ellas estén dispuestas a comprarse todo este paquete que viene atrás de la meritocracia. Entonces tiene otra alternativa, que es abandonar el mérito como criterio de distribución de bienes y adoptar otro ideal, otro criterio distributivo como los que propuse. Probablemente yo creo que el ideal
que quizás se acomode mejor con sus creencias, sea un ideal como, por ejemplo, un ideal de tipo libertario. Después podemos hablar un poco más sobre este ideal, pero dice básicamente que los resultados producto de transacciones libres van a ser justos, ¿no? Entonces, quizás sea esto lo que sea más acorde a sus creencias y no la idea de meritocracia. Ahora, es importante que tengan en cuenta algo. Si es esta idea la que quieren defender, entonces deberían abandonar cualquier tipo de mención o referencia a la idea de esfuerzo, sacrificio, como nociones para defender las políticas públicas que ellos promueven. Ahora, existe también una tercera alternativa que es parcial. Podemos decir que pueden asumir que en realidad lo que están haciendo al usar estas categorías como mérito, meritocracia, es practicar un discurso para legitimar resultados distributivos injustos. Es decir, tratan de alguna forma de justificar esta suerte de discurso público, de el rico es rico porque se esfuerza, el pobre es pobre porque quiere, por medio, usando palabras como mérito, meritocracia, pero no estando comprometidos a fondo con este ideal. Entonces, en realidad están legitimando un sistema que produce resultados distributivos injustificables públicamente e injustos también. Bien, vamos a hablar un poco de mi tema de investigación, porque algo tenía que hablar de la herencia, porque si no me sacan, creo que me apagan el micrófono, si no hablo nada de mi tema de investigación. Me interesaba ver ahora, entonces vimos un poco el contraste entre el discurso público y qué compromisos lleva la meritocracia como ideal político. Ahora lo que me interesa ver es, bueno, si somos meritocráticos, si creemos en un capitalismo meritocrático, ¿a dónde nos conduciría esto? ¿Qué tipo de instituciones, qué tipo de arreglos sociales deberíamos promover o pensar? Y en particular me interesa pensar en la herencia de riquezas. ¿Por qué la herencia de riquezas? Bueno, parte de la respuesta se puede ver en un libro de Thomas Piketty, que es El Capital en el siglo XXI. Hay un documental también recomendable para los que no se quieran leer todo el libro, que está muy bueno, en donde hace referencia a la importancia de la herencia como institución y hace un abordaje empírico exhaustivo en donde ve cómo en los últimos 100 años el factor capital, y en particular la herencia, ha cobrado una importancia de gran envergadura para explicar las riquezas en la actualidad. En esta frase, en un fragmento de Capital en el siglo XXI, él dice que casi una sexta parte de cada generación recibe en herencia más de lo que la mitad de la población gana con su trabajo a lo largo de toda su vida. Esto da cuenta de la importancia que tiene la herencia, pensando solamente que un sexto de la población, o sea, un 15% de la población, recibe más que lo que un 50% va a trabajar, va a obtener por el trabajo toda su vida, lo recibe por medio de una herencia. La importancia de la herencia se ve también en un estudio reciente, muy reciente, de Rojo y Rodríguez, en donde muestra cómo, por ejemplo, alrededor del 70% de la riqueza en España y en Estados Unidos se debe a transmisiones hereditarias. ¿Bien? Ahora, mi hipótesis y mi planteo es que la herencia es opuesta o de alguna forma está en conflicto con el capitalismo meritocrático. Por más loco que parezca, yo propongo un divorcio entre estas dos nociones. ¿Y por qué? La herencia es uno de los grandes factores de reproducción de las desigualdades económicas. Cuando digo factor de reproducción, significa que es una institución que permite que se transmitan las desigualdades de una generación a la siguiente de manera dinástica. Y al reproducirse esas desigualdades, por la importancia del factor capital, también hace que se aumenten las desigualdades económicas de una generación a la siguiente. Ahora, ¿qué problema hay desde el punto de vista meritocrático con las desigualdades económicas? La meritocracia, recordemos que no propone que todos reciban la misma cantidad de recursos económicos y no le importa la desigualdad económica como tal. Pero ¿qué problema sí hay? Cuando las desigualdades económicas llegan a cierto punto, estas se cuelan y se filtran en otras esferas sociales. Y cuando digo que se filtran en otras, significa que afectan otras esferas. Y en particular, grandes desigualdades económicas generan desigualdades de oportunidades. Hay un libro reciente de Scanlon, que ¿por qué la desigualdad importa?, en donde aborda justamente cómo las desigualdades económicas producen consecuencias muy importantes en la desigualdad de oportunidades. Para que damos un ejemplo, supongamos que estamos en una sociedad que garantiza una educación pública, gratuita, de calidad para todas las personas como sistema único, solamente hay escuelas públicas. Pero sin embargo hay grandes desigualdades económicas. Hay diversos estudios que muestran cómo estas grandes desigualdades económicas ocasionan también desigualdades en oportunidades. Por ejemplo, los padres de familias más ricas van a hacer que sus hijos e hijas
vayan a academias privadas, o tengan profesores particulares, o entren a determinados clubes, y esto le garantiza un acceso, por ejemplo, a universidades o a determinados cargos o posiciones que las familias más pobres no pueden garantizar a sus hijos o hijas. Pero además de ir en contra de la meritocracia porque atenta con la igualdad de oportunidades, la herencia en sí misma se constituye como una institución que asigna recursos económicos de acuerdo a un criterio que no es meritocrático. Es decir, nadie recibe, mejor dicho, las personas no reciben una herencia porque se hayan esforzado o porque tengan talentos, sino que lo reciben por la suerte de haber sacado un buen número en la lotería social, por haber nacido en determinada familia. Y esto se opone a la meritocracia, que dijimos que no atribuye recursos económicos según criterios sociales, sino de acuerdo al esfuerzo y a los talentos de las personas. De alguna forma, la revista Barcelona lo pudo poner en imagen cuando, haciendo referencia a la frase que antes les mencionaba de Juana Viale, dice, todo lo que tengo lo gané con el sudor de mi herencia. Parece que hay poco de esfuerzo en recibir una herencia. Bien, un tercer punto que me interesa que veamos y que pensemos para luego debatirlo conjuntamente es algunas críticas que se pueden hacer a la meritocracia. Por un lado, se puede decir que es un ideal que es indefinido. Y con indefinido me refiero a que es difícil, no hay un parámetro objetivo claro a partir del cual distribuir los recursos económicos. La idea de esfuerzo y talento resulta difícil usarlo como parámetro para distribuir recursos. Pero además de esto, produce ciertos resultados que creo que pueden ser contraintuitivos. Con contraintuitivos me refiero a que van en contra de algunas otras instituciones o de algunas otras cosas que nosotros difícilmente estemos dispuestos a sacrificar. Por ejemplo, pensemos en la familia. Un compromiso estricto con la igualdad de oportunidades y con una meritocracia estricta nos llevaría a pensar que la familia como institución debe ser abolida. ¿Y por qué digo esto? La familia es el primer y quizás más importante espacio que genera desigualdad de oportunidades. Y no solamente por las transferencias, por los regalos, por las herencias que se producen dentro de una familia, sino también por el conjunto de prácticas informales que se dan dentro de una familia y que ocasionan desigualdades. Voy a dar un ejemplo, que también ha sido trabajado en la literatura. Los hijos y hijas de aquellos padres que les cuentan historias antes de dormir tienen muchas más oportunidades, por ejemplo, de acceder a una universidad que los hijos e hijos de aquellos padres y madres que no les cuentan historias antes de dormir. Y esto da muestra de cómo pequeños actos de socialización cotidianos que se dan en determinada familia son cruciales en el destino de las personas. Y entonces un compromiso con esta idea de que la lotería social no debe tener un papel predominante en el futuro, en el destino de las personas, nos llevaría a pensar que hay que limitar o abolir el rol de la familia como tal, o incluso eliminarla. Y esto nos parece por lo menos extraño. Pero además de esto, una de las críticas que se hace a la meritocracia es que no lleva a fondo el compromiso con la responsabilidad individual. Y vamos a ver por qué. La crítica dice lo siguiente: la meritocracia, al asignar recursos de acuerdo a los talentos que tiene la persona, no está distribuyendo recursos de acuerdo a la responsabilidad que le compete a cada individuo. Es decir, que al igual que la lotería social es injusta, la lotería genética es igualmente injusta. La gente no es responsable por la clase social en la que nació o por el barrio en el que nació. Y de igual forma, no es tampoco responsable por haber nacido talentosa o con muchas capacidades o con pocas capacidades. Y de alguna forma, la meritocracia, al establecer como criterio de distribución no solamente el esfuerzo, sino también los talentos de la persona, está asignándole a la lotería genética un papel predominante en determinar los recursos y las posiciones que tengan las personas. Y de esta forma no está honrando a la idea de responsabilidad individual, porque está haciendo que circunstancias moralmente arbitrarias, como es el ser talentoso o no ser talentoso, tengan un papel crucial en el destino de las personas. Para ir terminando, para ir dando lugar a algunas conclusiones y después tener tiempo para el debate, quiero presentarles algunas de las conclusiones para después debatir un poco sobre esto. El primer punto que pretendí resaltar, y sobre el cual podemos hablar un poco más luego, es que tomarse la meritocracia en serio exige
políticas activas por igualdad de oportunidades. Y con políticas activas por igualdad de oportunidades me refiero a un Estado activo que garantice a todas las personas un piso de derechos y un piso de acceso a determinados bienes y servicios. Las personas que defienden la meritocracia, si realmente se toman en serio el compromiso que públicamente dicen tener con la meritocracia como sistema político de distribución de bienes, deberían bregar por políticas activas por una igualdad de oportunidades. El segundo punto, o de lo contrario, deberían asumir que solamente usan estas palabras como un discurso vacío para legitimar resultados injustos. En un país como Argentina, con los altos índices de pobreza y desigualdad presentes, defender ideas meritocráticas sin comprometerse con una igualdad de oportunidades es una locura y es algo que no se puede hacer públicamente. El segundo punto que me interesa resaltar es que un compromiso con la igualdad de oportunidades y la responsabilidad individual nos llevan a pensar en limitaciones a las grandes concentraciones de riqueza. Y cuando me refiero a limitaciones a las grandes concentraciones de riqueza, me refiero a que si estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, ya sea como un medio, como un fin en sí mismo, y con la idea de que las personas, el destino de las personas no debe estar determinado por sus circunstancias, sino por lo que hacen, debemos pensar seriamente en impuestos a las grandes fortunas, en impuestos a las grandes herencias, porque este tipo de factores socavan los cimientos de una sociedad igualitaria y socavan los cimientos de una sociedad que garantice ideales de igualdad de oportunidades para todas las personas. Y por último, el tercer punto era las críticas al mérito como criterio único de distribución. Y en ese sentido, esto no significa que tenemos que tirar el esfuerzo por la borda, que las críticas que un poco les presenté significa que el mérito no tiene que tener ningún lugar en una sociedad, sino lo que pretendí decir es que el mérito no puede ser el criterio último para distribuir recursos económicos y posiciones, cargos, ocupaciones. Sí puede el mérito tener un lugar limitado a determinadas esferas en donde sí puede jugar el esfuerzo y los talentos para distribuir determinados bienes. Por ejemplo, en ámbitos académicos, las evaluaciones a partir del esfuerzo y el mérito y los talentos pueden funcionar de manera adecuada. Pero eso sí, y para ir terminando, considero que el mérito no se puede constituir como el único criterio a partir del cual pensarnos como sociedad. Eso, si estamos comprometidos con la idea de que todas las personas merecen igual consideración e igual respeto en nuestra sociedad. Eso es todo. Muchas gracias a todas por escucharme. Bueno, y espero que haya tiempo y oportunidad para que haya preguntas y charlemos un poco sobre los temas que